¿Qué es la Constitución Política? Como señala el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México 2017, dentro del campo de derecho constitucional, este se concibe como la ley fundamental o la ley suprema del Estado porque contiene las decisiones para regir jurídicamente el país. En ella se establece la organización de su economía, su funcionamiento y su estructura política. Señala los derechos y las obligaciones de las personas que conforman la sociedad y define las relaciones entre los poderes de la Federación, los tres niveles de gobierno y su interacción entre estos elementos. Se considera como ley fundamental porque de ella nace toda la normatividad vigente en nuestro país. ¿Qué es una ley? En el ámbito jurídico, una ley es una norma de carácter general, abstracto y obligatorio, creado por un órgano legislativo competente para regular la conducta de las personas dentro de un Estado de Derecho. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, existen dos enfoques para entender el concepto de ley. En el sentido formal se refiere a cualquier disposición normativa que emana de un poder legislativo autorizado sin considerar su contenido, y en el sentido material se refiere a toda norma que contiene disposiciones generales y abstractas con independencia del órgano que la emita. Clásicamente se define como un precepto dictado por la autoridad competente que ordena o prohíbe algo conforme a la justicia y cuyo incumplimiento conlleva una sanción. La ley, por tanto, representa la expresión normativa por excelencia del poder legislativo y constituye una herramienta fundamental para garantizar la convivencia y la equidad en el marco legal de una nación. El reglamento de ley, por su parte, es una norma jurídica de carácter general y obligatorio emitido por el Poder Ejecutivo con el propósito de desarrollar, precisar y facilitar la aplicación de una ley. Su función es establecer los procedimientos, lineamientos y especificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de lo que la ley dispone de forma general. Jerárquicamente, los reglamentos se sitúan por debajo de las leyes y no pueden contradecirlas ni ampliarlas arbitrariamente. Esta es una facultad del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República, que se confiere en el artículo 89, fracción 1 de la Constitución. Por su parte, la norma oficial mexicana es una regulación técnica de observancia obligatoria emitida por las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, cuyo propósito es establecer características, especificaciones, procedimientos y criterios que deben cumplir los productos, servicios o procesos o incluso instalaciones que pueden representar riesgos para la salud, la seguridad, el medio ambiente o el interés público. Estas normas se fundamentan en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ahora la Ley de Infraestructura de la Calidad, y son elaboradas por las entidades como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, entre otras. A diferencia de las normas mexicanas, las NMX, cuyo cumplimiento es voluntario, las NOM se caracterizan por ser de carácter obligatorio y su incumplimiento puede derivar en sanciones legales. Las guías de práctica clínica son un documento técnico metodológico que reúne recomendaciones sistemáticas basadas en evidencia científica, con el objetivo de optimizar la atención médica en la prevención, diagnóstico y tratamiento, así como la realización de enfermedades o condiciones específicas. Estas guías se elaboran mediante revisiones rigurosas de la literatura y evaluación de la calidad de la evidencia, como la metodología GRADE, que apoya la toma de decisiones clínicas por parte del personal de salud. Aunque su cumplimiento no es obligatorio como los instrumentos anteriores, constituyen instrumentos normativos de referencia dentro del Sistema Nacional de Salud para estandarizar y mejorar la calidad de atención. Y por último, los protocolos de atención son un documento técnico operativo que establece con base en evidencia científica, a través de un consenso de expertos, una secuencia detallada de procedimientos clínicos y administrativos para la atención de una condición específica de salud. Su propósito es homologar la práctica médica, asegurando la calidad y la seguridad del paciente y optimizar el uso de recursos del sistema de salud. A diferencia de las guías de práctica clínica, los protocolos son más específicos, se adaptan a los contextos institucionales y logísticos particulares, incluyendo indicaciones precisas, algoritmos de atención, criterios de referencia e intervenciones paso a paso. Ahora vamos a explicar su proceso de actualización de cada uno de estos instrumentos. La Constitución Política es la norma suprema del Estado mexicano y su actualización requiere un procedimiento especial y riguroso. Este se establece en el artículo 135 constitucional,
que lo define como una constitución rígida. Su modificación se realiza mediante una reforma constitucional y requiere de una iniciativa, puede ser presentada por el presidente de la República o legisladores federales o legislaturas estatales, la aprobación federal, aprobada por una mayoría calificada de 2/3 partes de los miembros presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión, una aprobación estatal que debe ser de al menos 17 de 32 para poder aprobarla, y cuando se realice el cómputo y si se cumple el requisito se declara la reforma aprobada y se publica en el Diario Oficial de la Federación. No existe una periodicidad establecida, las reformas se realizan cuando el Congreso Constituyente Permanente lo considera necesario en respuesta a los cambios sociales, políticos o jurídicos, y desde su promulgación en 1917 la Constitución ha sido reformada en múltiples ocasiones. Los actores involucrados, como ya les mencioné, son la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las legislaturas de los estados y la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo, la Comisión Permanente e incluso la participación civil a través de partidos políticos, la sociedad, los organismos internacionales que pueden generar o impulsar propuestas propuestas de reforma. La ley, por su parte, requiere de un procedimiento legislativo ordinario que se establece en el artículo 72 de la Constitución, y este incluye la iniciativa que puede ser presentada por el presidente de la República, los legisladores federales, los legisladores estatales, ciudadanía inclusive, que son estos los actores que involucran su actualización, la discusión que se realiza mediante las comisiones legislativas y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Origen, su aprobación, si esta se aprueba por mayoría, se remite a la Cámara Revisora y se aprueba el texto en términos exactos. Y la sanción y su promulgación, una vez aprobada por el Congreso de la Unión, el proyecto se envía al Ejecutivo Federal para su firma o su veto. Y la publicación se promulga y se publica en el Diario Oficial de la Federación para otorgar validez jurídica. Y no existe tampoco periodicidad establecida para reformar las leyes. Estas se modifican conforme a las necesidades políticas, sociales o jurídicas o los cambios de administración, fallos judiciales relevantes, entre otros. Los actores involucrados, ya les mencioné, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Congreso de las locales de cada entidad. Los responsables también pueden ser el Poder Ejecutivo para promulgar, proponer iniciativas, sancionar, etc. La ciudadanía inclusive a través de las consultas públicas, los organismos autónomos, entre otros. El reglamento de ley, su actualización es a través de la expedición, reforma o derogación y es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Se siguen los pasos de identificación de la necesidad, es decir, surge a partir de la dependencia federal, por ejemplo, una Secretaría de Estado que detecta la necesidad de desarrollar o adecuar el reglamento para implementar una ley, se elabora un anteproyecto, después se realiza una consulta interinstitucional y se da una aprobación y se firma por el presidente de la República, quien emite el reglamento mediante decreto. Y se realiza su publicación en el Diario Oficial de la Federación para adquirir vigencia jurídica. Tampoco existe un calendario fijo para actualizar los reglamentos. Sus modificaciones se realizan en función de las reformas legislativas que lo requieren, cambios en la administración pública, las nuevas políticas públicas o necesidades. Y los actores involucrados, principalmente el presidente de la República, quien firma y expide los reglamentos, las secretarías de Estado u organismos públicos, quienes elaboran el contenido técnico del reglamento, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la CONAMER y los gobiernos estatales y municipales. La norma oficial mexicana, este es un proceso que requiere su elaboración o modificación a través de un procedimiento técnico normativo establecido por la Ley de Infraestructura de Calidad, que comprende las etapas de detección de necesidad y planeación, la etapa de formación de comités consultivos nacional de normalización,
la etapa de la redacción del proyecto de norma, la etapa de revisión de comentarios, la etapa de aprobación y publicación oficial, en la que si se aprueba y se aprueba la norma oficial mexicana, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Se modifica. Las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas al menos cada 5 años a partir de su entrada en vigor, con el fin de confirmar su vigencia sin cambios, realizar modificaciones o bien cancelarla si se ha vuelto obsoleta. Incluso algunas normas pueden exceder este plazo debido a su complejidad técnica o falta de consenso, pero los actores involucrados sí son multifactoriales y requieren de algo más especializado. Por ejemplo, la autoridad normalizadora, la Secretaría de los Estados responsables de emitir esas normas en cada uno en su ámbito de competencia, los comités consultivos, los grupos de expertos encargados de la redacción, la industria y la sociedad civil, los organismos de evaluación de conformidad y también el Poder Ejecutivo a través de la secretaría correspondiente que emite y publica la NOM. Y también incluso debemos comentar que estas NOM tienen que pasar a través de organismos como la COFEPRIS, la Secretaría del Trabajo y organismos internacionales. Las guías de práctica clínica se realizan su actualización a través de un modelo metodológico basado en la medicina y la evidencia científica, coordinado principalmente por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica. Se selecciona y prioriza el tema, se da una conformación del grupo desarrollador, se formulan las preguntas clínicas y se da una búsqueda sistemática, se da la redacción de las recomendaciones y se da una revisión externa y validación. Posteriormente se publica y se da difusión a la guía de práctica clínica y estas se deben actualizar o revisar como de forma de recomendación al menos de 3 a 5 años y si se emergen nuevos hallazgos clínicos incluso antes. Los actores involucrados son multidisciplinarios como el CONETEC, el Comité Nacional de Guías de Prácticas Clínicas, instituciones del sector público como el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, la Secretaría de Salud, grupo de colaboradores expertos, las sociedades médicas y académicas y organismos internacionales como la OPS y la OMS. Y por último, los protocolos de actualización se realiza a través de un proceso ajustado a las necesidades específicas de cada hospital o unidad de salud, por lo que el proceso puede ser diferente en cada uno, pero de forma general se incluye la identificación de la necesidad clínica, la conformación de un grupo de trabajo interno, la revisión de evidencia y normativa, la redacción del protocolo, la revisión y autorización del comité y de la dirección institucional, la capacitación y la difusión, la aplicación y el monitoreo de forma constante, por lo que su actualización y su revisión no hay un tiempo específico. Se estima que debe ser por prioridad, por ejemplo, en las áreas críticas, realizar protocolos actualizados de forma anual o bianual. En protocolos generales pueden ser incluso revisiones de 2 a 3 años y ir conforme se vaya necesitando las revisiones periódicas institucionales que pueden apoyar a esta revisión de protocolos. Y por último, sobre la división de los poderes y la organización del país, el Estado mexicano se organiza bajo 2 principios fundamentales, que es la división de poderes y el federalismo. La división de poderes consiste en separar las funciones del Estado entre ramas independientes, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y los niveles de gobierno se atraviesan a través de 3, que es el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, cada uno con su propia estructura y abarcando
diferentes niveles de competencia. El gobierno federal abarca todo el territorio nacional y tiene competencias exclusivas de materia estratégica. Los gobiernos estatales se componen por los 32 entidades federativas con autonomía constitucional, cada uno con su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y los gobiernos municipales con base a la organización territorial, quienes se encargan de proveer los servicios públicos, la seguridad preventiva y el desarrollo urbano. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y espero sus comentarios y retroalimentaciones. Muchas gracias.